¿Quieres que grabe? Well, it's too late now. I guess so. Oh no, that was somebody else. I can record it if you want. Bueno, si quieres, voy a grabar desde ahora. Sure. Okay, let me get the YouTube thing going real quick. Bueno, voy a empezar con el directo en YouTube. Okay. Let me turn that on and you're good to go. Bueno, Yeah. Well, nice to be with everyone again. me alegra estar con todos ustedes otra vez. Any news or update? En cuanto a las Not noticias, a whole lot. no hay mucho, la verdad. You are aware, all of you, we A- neighbor here, just algunos saben working from the salt for this que nuestro vecino for our cows. So we walked them down there and herded them down. nos está prestando su pastura para nuestras vacas. A few acres. Y esto ha sido un desarrollo muy bueno porque tenemos mucho más pasto. I'm in the middle of writing a small book called Sakya Pranaya. Estoy escribiendo un librito llamado Sakya Pranaya. And selecting verses Son versos selectos commenting on them. del Bhagavatam sobre... Create a book that you can have maybe La idea es de crear 50 verses un librito con unos 50 versos and then remember que alguien context. pueda aprender y citar y aprenderse el comentario también. 15th chapter. Ahora estoy en el capítulo 15, empezando del 11. Chapter 18 already. También hice algo sobre el capítulo 18. Chapter 15 of the 10th canto is El 15 del canto 10 introduce la idea de Gopashtami. El Bhagavatam no dice mucho sobre Gopashtami, ni siquiera otros textos en detalle. Los Goswamis, Jiva Goswami, escribe algo sobre eso en su Gopal Champu, which could be expected from him. lo que uno se podría esperar Kind of something where you y nadie más. build it behind your eyes and Entonces, if you will, and know that it's enough to be on your way. But I'm sure Bhagavatam verses for it, so maybe I'll make some up. That's what I'm involved in. Anyway, pero es muy poco. El Bhagavatam no dice mucho y eso es lo que estoy haciendo estos días. go save and so forth, and I promoted all También estoy muy inspirado del concepto del Goseva y promocioné nuestro programa sobre Goseva en Madhuban pidiendo que soportaran. Tenemos una cuenta de Patreon and I would like y me gustaría, bueno, quiero que todos mis discípulos participen. cow service Patreon.com/Kaoseva. A lo mejor vas a poner un enlace. Es muy fácil. Cada uno puede participar con tan poco como $1. Entonces quiero que cada uno vaya allí here on the call. So que por lo menos todos mis discípulos den $1 a esta causa de las vacas de Madhuban. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Y tu salud? Dice Guru Nishta. Now what the hell is, right? health is good. La salud está bien. Guru Nishta y Brindaranya me inspiraron a Take a high diet. adoptar el régimen que ellos también hacen, donde se come 2 veces al día entre las 8 y a mediodía y luego el estómago, digamos. La digestión descansa de las 2:30 a las 8:30 al día siguiente. Y estoy como al mes y medio, me dio mucha energía y solo comemos comida que no está procesada. Tengo que predicarle a Prabhupada cuando hago mi ofrenda por la mañana porque es muy saludable, muy sana la comida que comemos aquí. Y sí sé que hay muchas soluciones allá afuera, pero
Esto del ayuno intermitente me parece muy, muy poderoso con efectos muy inmediatos. Hopefully, I will extend my life through that. Y ojalá voy a extender mi vida así o estar con ustedes mucho más. So let's take the question. Bueno, vamos con las preguntas. Okay, first one to go is Gayatri. Gayatri, la primera. Right, Hare Krishna. Hare Krishna, Haribol. Yeah, Goma dice Hari. So good to see you too, Kumar. Me alegro verte a ti That you're también doing better. y me alegro saber que estás haciendo, que estás haciendo mejor. Mi pregunta es, In a spiritual sense, en un what sentido does it mean espiritual, to ¿qué ask quiere the right decir questions and preguntar las what preguntas, las are buenas those preguntas? questions ¿Y and cuáles do they son differ estas from person preguntas? to person? Y que si son And if so, diferentes de how do persona I a know persona, entonces what are ¿cómo the right sé cuáles questions for son me las to preguntas ask? justas que yo debería preguntar? well, that's an interesting question. Y Kurumaras dice, es una pregunta muy interesante. But a couple things come to mind. First of all, Prabhupada Primeramente, Prabhupada decía que a su guru solo le preguntaba una cosa, es cómo puedo servirte. Other than that, our mind should naturally go with regard to this question of the Bhagavad Gita in the fourth chapter. Luego, si vemos en el Bhagavad Gita, capítulo 4, Sevaya, Krishna explica Pariprashnena Sevaya. render service. Uno debería preguntar I suppose a través del servicio o se pueden poner las dos cosas juntas. with a view to serve. Se pueden hacer preguntas sobre el servicio, sobre cómo servir. Prabhupada said, "How can I serve?" Es exactamente lo que dije antes sobre Prabhupada. So I ¿Cómo think puedo that, servirte? ideally, Idealmente, our inquiries, nuestras preguntas, curiosities, the nuestra curiosity curiosidad, in our head, lo que tenemos en la cabeza, debería pursued with a view estar, to todo se debería hacer acquire answers con el propósito de adquirir into our respuestas heart para que podamos meterlas en nuestro corazón turn into y como resultado and se change conviertan en acciones que nos cambien la vida para poder in our heart construir las fundaciones to solve en our nuestro heart. corazón. So um, we refer to the knowledge Nosotros nos referimos al conocimiento Chaitanya Mahaprabhu as Sambandha Gyan, en el ámbito del bhakti como sambandha jnana, and its difference no solo conocimiento del atma y su diferencia con la materia, que es la distinción principal en el Vedanta, the relationship sino también la relación and matter. entre el ser y la materia, el ser y Bhagavan, etcétera, etcétera. So Entonces, inquiries to preguntas understanding, que understanding, faciliten what it is that nuestro entendimiento the de lo en que Sambandha, estamos involucrados. the Abhideya, Sambandha, Abhideya, o sea, el método, el sendero. the goal, Prayojana es el destino. questions to further our understanding Preguntas que um, profundicen este entendimiento. we often refer to faith Nos referimos muchas veces a la fe, as opposed to mundane lokic faith would be a la fe trascendental, porque también hay fe material, lógica y alógica. matter, referring to faith that is a result of Una es una fe que es resultado, es el resultado understanding, de lo que es escuchar y absorber, absorbir logic, las enseñanzas, la lógica, la evidencia what bhakti is about, the nature de of lo que es el Krishna. bhakti, de la naturaleza de Krishna, etc. So sometimes we refer to the Entonces a veces decimos Shraddha faith as Shastriya Shraddha, which means that
decimos fe basada en el Shastra. and ask for questions and expect that the answers would be supported by the scripture. Hacemos preguntas y nos esperamos que las respuestas tienen respaldo en la escritura. And because we have faith in revelation, Porque tenemos, y debido a que tenemos fe ability unto ourselves with our en la escritura, o por lo menos no tenemos fe en nuestras habilidades, en nosotros mismos, and thus act y la capacidad que tenemos nosotros de contestar estas respuestas result completely happy, which is the goal of everyone. y ser felices, por ende, So como no tenemos fe en nuestros propios medios, we become more receptive to the idea that there may be another way of knowing estamos más, ourselves. And that's what we call revelation. So the idea of revelation is well reasoned in that, as I say, reason to our own limited capacity, and that just le ponemos más fe en las escrituras. of human society that with all its intellectual meanderings and so forth, it's not as a whole, and there are very few, if any, individuals that are really examples of being perfectly happy. En la sociedad moderna vemos como falla de muchas formas y cada elemento de la sociedad Gaudiya, Vedanta, Gaudiya Vaishnavism. So, good reason no hay en quien podamos poner nuestra fe enteramente. texts and insights, and that to know perfectly, one needs a perfect method. I often fold my hands to illustrate what's the perfect method. Muchas veces yo junto las palmas para demostrar lo que es el método perfecto, o sea, una fe que conlleva humildad, desarrollo de la humildad. From our teachers, Y por ende preguntas for example, what they mean. sobre todo esto. Por ejemplo, le preguntamos al gurú qué quieren decir con las palabras que usan. The best idea of Esto es tal vez la mejor idea de cuáles son las mejores preguntas, porque is a submissive inquiry, which the Gita recommends. la esencia es, como dije, tiene que ser una pregunta humilde, como dice el Bhagavad Gita. Which means that I accept that there's ¿Qué quiere decir esto? Que aceptamos que someone who knows. hay alguien del otro lado que sabe. Um, Tenemos fe en la otra there's a very parte. nice verse with regard to Abhideya Tattva. Hay un verso sobre el Abhideya Tattva. Abhideya quiere decir el método, el sendero. Es el primer verso que aprendí. Lo aprendí en el Rath de San Francisco, Maybe 1972. en 72, muy temprano. And I chanted it all the way home. Y lo canté, Ride from lo recité durante todo Prabhupada's temple in el camino a mi casa. So we would go up, to San Francisco for the Rath. Mi casa era el templo de Los Ángeles, Chant it all the way. Nueva Dwarka, como decía Prabhupada. Prabhupada also cited this verse in my presence. Y Prabhupada también lo recitó una vez en mi presencia From the Gita, it's the second of del Gita, what are sometimes called the essential verses. el segundo de los 4 versos esenciales. And all of the knowledge that I've gathered over so many years. Y todas mis preguntas, todo mi conocimiento que acumulé siempre vuelve a este verso. Tesham satatayuktanam dadami buddhi yogam tam. Con este verso en mi corazón, y aún más conforme voy envejeciendo, esto es todo lo que uno tiene que saber. Quiere decir, Krishna dice, los que me adoran con amor, Tesham satatayuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam. Yo les doy la inteligencia del interior, yo le doy las instrucciones en el corazón. Así de simple, pero es muy profundo. Si yo no conociera ningún otro verso, este sería suficiente.
So, um, so I guess relative to that, the inquiry should be sincere Entonces, with a view to en collaboration. relación a tu pregunta, la pregunta debería ser And sobre how cómo servir a to Krishna sinceramente, cómo amarle, cómo servirle, in quality and in any particular instance and so forth. en Obviously, cada devotees will have instancia. their questions that Diferentes devotos tienen diferentes really want to preguntas, speak because we live in two realms as sadhaka. porque el We live in the sadhaka physical vive realm entre dos mundos, and we live in the material el mundo del sadhana y el sadhaka mundo becomes material. the body of a practitioner. El sadhaka So deja el it's cuerpo de described un as practicante, se work describe a in veces progress, como right? una obra en So that progreso. naturally questions that pertain to our Entonces, las preguntas condition, que se refieren a nuestra condición, a los problemas que surgen minds, the difficulties, en nuestra mente, las dificultades, um, los obstáculos the ups and downs and so forth. It's pretty hard to get away from them. de la vida material, es muy difícil alejarse Time, de ellos practically, y those toma things bastante become tiempo static in the background. They're not really issues hasta que estos problemas se that we should conviertan try en una to música en el understand. fondo que ya no nos estorba. Our well-being has nothing to do Pero with hay the que saber outside. que nuestro It's everything bienestar no tiene inside. nada que ver con Right? So lo afuera, con el boil afuera. down and Tiene consider todo que ver con lo que what tenemos goes on dentro, adentro. the outside, what the political situation, what the social Que la situación situation, what the política, weather is, que el tiempo in fact, atmosférico, what somebody else said to me, que lo que said to dijo me, él, que me dijo my ella, mind told me, all these que lo things. que mi mente me Our me well-being dijo. Nuestro depends bienestar fundamentally depende on the inside, enteramente only on the de lo inside, que tenemos adentro. as you say, or go without. But En inglés se we, dice, ve we para understand adentro the o ve sin. progress of sadhaka in both worlds. So there will be questions that come up, and Entonces sí surgen we try preguntas to pose them, de cualquier questions, naturaleza y and to our guru, to senior Vaishnavas, and so forth, who have experience along the way, and they have, se la podemos preguntar al guru y a los continuing Vaishnavas the same type of más questions. avanzados, But I mean, the further we go on pero that side, the more limited we are in terms of providing an answer. That our answer is a pero larger answer, a entre broader answer, más right? nos adentramos en los asuntos materiales, menos capaces van a ser los Vaishnavas Is it de that the world contestar, porque, arises, or is it that the world is a problem? o sea, la pregunta a la raíz es, It's in our mind. ¿es que el mundo tiene problemas o somos nosotros el problema? Porque el mundo, en todo caso, está dentro de nuestra mente. Todo lo que vemos afuera Idealists es la proyección de todo lo que say tenemos it's in adentro. God's mind, the whole world. It's not just in our mind, but our perception of it. Um, um, Nuestra percepción del mundo but we have to try to crea el answer mundo en que that vivimos. question, the bigger picture, and the more we do, the more it solves the smaller question. Entonces, So if entre we más go nuestras over time preguntas with yes, se yes, conformen con esta nothing is visión, afraid, which is más Prabhupada's respuestas vamos a tener Darshan and automáticamente. and Yo cuando era muy chiquito whatever that estaba meant, enamorado we weren't as de una muchachita y, well, we weren't sexually active or anything like that at y the no, time, o but sea, no, no we es que are certainly estábamos now. activos sexualmente, sino que ni siquiera me acuerdo la edad que tenía, pero Um, when it didn't work out, como no funcionó reason, what por happened that cualquier didn't work out razón, anyway. The course of events turned, and so I was very disappointed and weeping, estaba muy decepcionado, llorando, y mi mamá me I tried to preguntó explain qué to her lo what que era el she problema. said was Y yo le expliqué lo que había pasado. Y lo que ella me dio fue and at that point I enseñarme la imagen más grande, el cuadro más grande. Y ahí me doy cuenta que step always into the bigger picture, and then how small siempre hay we que are enfocarse en la imagen más grande, en el cuadro más it's grande. not somebody else's. That's why if you share your Siempre hay una problems, situación más grande de nuestro it can shrink. inmediato. If they're empathetic and they listen to you, give you an ear, and so forth. There's a scriptural verse to this regard. I can't remember it now that says the same thing. Hay un verso en Share your problems las with escrituras que others, dicen, they'll become
lo mismo, que si compartimos nuestros problemas con otros, se hacen más chiquitos. No es que se hagan menos importantes, sino que se perciben de forma diferente. Entonces, volviendo a las preguntas relativas, si tú me preguntas, Guru Maharaj, ¿piensas que debería casarme con esta persona? O sea, depende de cuánto conozco a la discípula, en este caso tú, a lo bien que conozco al otro muchacho, que conozco aún menos, ¿qué respuesta piensas que te voy a dar? O sea, no es que el gurú es un mago que siempre lo sabe todo, tiene respuestas a cualquier pregunta. Si uno me pregunta cosas de este tipo, lo bien que conozco a este discípulo va a determinar lo bueno que va a ser mi pregunta, mi respuesta. Podemos conocer la condición de él o ella en cuanto jiva, su condición general, y ayudarles en ese sentido, como ayudar a un jiva a sacarse del mundo de la concepción material, pero en estas cosas más relativas, la respuesta es muy relativa. Al mismo tiempo, ¿qué respuesta les voy a dar a uno desde las escrituras si me dice, Gurmar, yo estoy pensando en invertir, eh, yo qué sé, criptomoneda? O sea, es difícil. El enseñante o la persona al que le preguntes te va a dar respuestas relativas a tu pregunta, pero en el plan absoluto, sobre la naturaleza del destino, la naturaleza del sendero, y aún así puede haber respuestas relativas. Pero si volvemos al principio de la pregunta, mi respuesta es este verso del Gita. Pregunta sumisiva. Y el ejemplo es el de Prabhupada, a su guru. ¿Cómo te puedo servir? Esa es la pregunta original y esencial. Y te lo voy a contrastar con una pregunta, con, por ejemplo, otras preguntas de naturaleza intelectual, de curiosidad, que no te van a ayudar, que de qué color es el sari de Radharani. Preguntas que te ayudan a hacer progreso. Thank you, Espero Guru que te Maharaj. ayudó. I just have Gracias, Guru I'm Maharaj. sorry, I'm taking too Tengo much of everyone's otra time. pregunta. When you say Lo repeat siento si everything estoy that tomando someone demasiado asks, tiempo, pero cuando dices no, que sir. Does that preguntemos con las mean to palmas do that to juntas, everyone, or you, or senior devotees, or que should we cómo try puedo more servir, es una specifically pregunta repeat the o sea, esto all pertenece al guru, o a that we todos los say? devotos o a todo el que encontremos. Guru Maharaj dice, bueno, puedes tener esta actitud de servir a todo el mundo. A lo mejor puede ser que tienes algo bueno que ofrecer y no todo el mundo lo quiere, pero primeramente tienes que servir al guru y los Vaishnavas más avanzados. También puedes ver como servicio el concepto de informarles a los que no tienen idea sobre el bhakti.
cuando predicas, puedes verlo como cómo puedo servirles, cómo puedo ayudarles. serving attitude, but you know, you should be intelligent also and understand Pero that instructions were being submissive. también deberías aplicar tu inteligencia con cualquier situación. At least try to get out of the way, you know. So A veces la manera más sumisa es de quitarse en el medio. La cosa más sumisa que hacer es quitarse en el medio. No tienes que interactuar con All cada right. quien. Next question is from Prem Mantra from Siguiente pregunta Brindabhumi. es de Prema He Mantra de says, how Brindabhumi, can we live and deal with que the dice, Uttamadhikaris' ¿cómo lack of podemos discrimination? They interactuar say that con everything la is falta de arranged discriminación del and all will Uttamadhikari? go fine? We do not Ellos see ven que todo es un plan de so Krishna, todo está bien, nosotros no lo vemos para nada intimidation or así. some kind of improper discrimination of Entonces, Uttamadhikari. ¿cómo vamos a poder interactuar con la falta de discriminación aún saludable well, I think que tiene uno que ha llegado al estadio de Uttamadhikari? perspective Guru Maharaj dice, bueno, la perspectiva del as Uttamadhikari es, talking about it, me estás preguntando, en la pregunta misma, largely es primariamente departure from un alejarse consciousness. de la conciencia externa. We find Chaitanya Mahaprabhu Vemos que, por ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu, better example of an quien Uttamadhikari. podría ser un ejemplo mejor de Uttamadhikari, Most of the time la mayoría del tiempo, in Adi Lila, en Adi Lila, Madhya Lila, depart, if you will, from external él se alejaba de lo que era la conciencia externa and go into a trance y entraba en trance y se comportaba de formas particulares. it was obvious that he was not living in Y era obvio que no estaba viviendo en el mundo de los sentidos y de la mente. those who were Era evidente a los in terms of being an external que estaban a su alrededor, a su alrededor. it's fairly obvious that they can't just enter into that or imitate that themselves. Y también es obvio que los demás no podían imitar When you get into the este comportamiento si no estaban a este nivel. eventually he completely goes internal. Luego al final He could not se fue completamente interno into the external world. y no podía funcionar en relación al mundo material externo. Part, even an Uttamadhikari will function Entonces un Uttamadhikari as a Madhyamadhikari funciona como Madhyamadhikari en la conciencia externa, discriminando appropriately. de forma apropiada. Is coming, not that he doesn't have more realization from a Madhyamadhikari, he does, but my point is to function in the world, you kind of have to function as a O sea, sigue teniendo más realizaciones del Madhyamadhikari, pero para poder funcionar en el mundo, tiene que aplicar esta discriminación. El Uttamadhikari sí se dice que falta de discriminación, pero no es una forma de conducir la vida de uno o una misión, ni hablar de una misión, si es que tiene una misión. Hay muchas aplicaciones prácticas de este tipo de discriminación. Hay que usar el intelecto, juzgar. No sé si te contesta a tu pregunta, pero aún así, bueno, digamos que vives en una misión y tienen un guru en esta misión que tiene una perspectiva que es impráctica comparado a la perspectiva que tienen los devotos, los demás devotos. Present the practical reality of everyone that in the condition of the mission and the circumstances and how that might become. Entonces, va a ser preciso que todos los demás devotos le
le compartan al Uttamadhikari, al Guru, la condición de todos los demás. Esto es lo que creo que me estás preguntando, no sé, porque también sé dónde vives y de qué situación vienes. No podemos imitar la falta de discriminación de un Uttamadhikari, pero si tratamos de entrar en la perspectiva de un Madhyamadhikari, a realization, a perspective that we want to gravitate towards, but it's not something that we can o sea, imitate. Or esto es el destino, a dónde queremos llegar, a este tipo de conciencia que tiene el Uttamadhikari. take the stories of someone like Gorkashore Das Babaji. Pero, o sea, cualquier historia, por ejemplo, Gaur Kishore Das Babaji, Live like that unless nadie puede vivir así, entirely. en este estadio alterado completamente. You have to take that person with a grain of salt. Practically speaking, Hay que tomar esas personas con las pinzas desde el punto de vista práctico, regard, in another sense, aún that helps. dándole todo el respeto, dándoles todo el respeto. Espero que te ayudó. And then there's a long question from Abai, a little Gracias. slow. Una pregunta muy larga de Abhay. Voy a decirla despacio para que Shamsundar pueda traducir. I wonder if you could speak. I wonder if you could speak on a subject for Me us. pregunto si One puedes biography of hablar Bhaktivinoda, it de una describes biografía de a Bhaktivinoda term he Thakur, uses called Sahaja Samadhi. donde se habla de Sahaja Normally, Samadhi. Sahaja is used with a negative Normalmente connotation, but this Sahaja tiene una example connotación is used negativa, to pero en describe este something very ejemplo positive. se usó para describir algo muy Bhaktivinoda positivo. describes Sahaja Samadhi as a Sahaja state of Samadhi spiritual dice que es un knowing estadio from de the heart conocimiento of a certain espiritual devotee, que viene del where corazón the del devotee is able to devoto understand spiritual truths totalmente beyond entregado, of logic donde alone. puede entender verdades He espirituales. mentions there are also two stages. También menciona On que hay one dos point, estadios. Sahaja Samadhi A un cierto will be punto, mixed or filtered el Sahaja Samadhi de un devoto está and the filtrado other de stage de will be su completely in the heart capacidades mentales, as y en el unfiltered otro spiritual estadio state está in that vision. totalmente sin filtrar en su I corazón. wonder if you can expand on this for us Me so that pregunto we can better si understand puedes and elaborar strive más for this sobre in our esto spiritual lives. para que podamos Also, to help us further move into our aspirar hearts a as we llegar see a through este our soul estadio rather than our minds. en nuestra vida y también para que podamos hacer de nuestro corazón el asiento del alma y no de nuestra mente. Guru Maharaj dice, bueno, Sahaja quiere decir natural, fácil, de por sí. Srila Saraswati Thakur le dio más un significado de barato con respecto a la idea, por ejemplo, que el destino tan elevado de Radha, el ideal de Radha Dasya y del Krishna Prema, los fundadores, los acharyas fundadores, ellos nos llevaron esto. Entonces, la idea que uno pueda lograr esto de forma muy barata, esto es Sahaja. Una vez los discípulos de Saraswati Thakur le dijeron, llevamos años practicando esto, pero las realizaciones de que nos hablas no nos han llegado. Y Srila Saraswati Thakur dijo, bueno, me alegra porque si me hubieran dicho que ya han logrado lo de que estoy hablando, me hubiera preocupado, porque no es algo que viene fácilmente. Eso es lo que él quería decir con Sahaja, barato, sencillo, despreciado. Mientras el Bhagavad Gita dice que nos levantemos y hagamos algo, que hagamos nishkama karma, o sea, que actuemos en el contexto del bhakti, que prediquemos y cosas así. En el ejemplo de Chaitanya Mahaprabhu, uno lleva al otro.
Una actitud lleva a la otra. is conducted properly, it will naturally, as it was Si uno se comporta draw one naturally to como se debe right? en ese sentido, luego naturalmente llega So al otro that's how estadio. we use the term Sahaja. Bhaktivinoda Thakur Mientras Bhaktivinoda Thakur example usa la palabra sahaja, Charitamrita, y por darle otro ejemplo del Chaitanya he Charitamrita, describes Ramananda Sahaja Rai Vaishnava. se describe como un Sahaja We take Vaishnava. that to mean that he was a natural No quiere decir Vaishnava. impostor, sino un Vaishnava natural. Para él le salió natural, le salía natural. He wasn't particularly well, I shouldn't say that. He was an author, but anyway, a natural Vaishnava. Um, Él era un Vaishnava natural. Esta es otra um, explicación, definición del término so Sahaja. Bhaktivinoda Thakur, Sahaj Entonces, Samadhi, Bhaktivinoda Thakur dice Sahaja Samadhi. in more, obviously in the latter sense. Por supuesto, está usando este último What he's speaking about significado. there is Lo de que está hablando en realidad intuition, like es la intuición espiritual. that I learned first. Como mencioné antes sobre este verso, Dadami Buddhi Yogam Tam, Krishna te da la intuición desde el corazón. Um, and that will answer all questions. All Y questions esto te va a contestar cada pregunta. by those types, or all doubts will be erased more by internal experience than by argumentation, Más reasoning, dudas se van reasoning. a aclarar It all has its limitations. gracias a la experiencia interna Sitting there, de lo que se puede hacer elaborating on the idea that actuando del exterior. the ideal that we speak about is beyond the capacity of De todos modos, este destino de que estamos hablando se encuentra más allá de la capacidad que tenga nuestro lenguaje y nuestro intelecto de abarcarlo enteramente. we're emphasizing the transrational Nosotros estamos enfatizando una práctica transracional, más allá de lo que podamos knowing lograr con la razón. that we can gather even from our scriptural study, which is Gyan Yagya, according to the Gita, 1870. Aún Um, ni siquiera need to be engaged a in través studying scripture, del estudio de las escrituras, be involved inadvertently in a kind of an intellectual sleight of hand. porque uno puede estudiar las escrituras y quedarse atrapado en, bueno, las trampas del intelecto. Empieza a pensar que ha avanzado mucho, que lo sabe todo, se enorgullece. Potentially to foster that sleight of hand. El estudio de las escrituras So, you know, puede that's why it's important. alimentar esto. We should study the scripture. Entonces es importante subrayar que nosotros estudiamos las escrituras para que el corazón ensuavice It's tricky. la cabeza. And so, and I don't want to minimize the importance of studying the scripture and so forth. But Con esto no quiero minimizar la importancia de lo que es el estudio de las escrituras, let's say retiring doubt, experience retires doubt more than any kind of intellectual knowing. pero lo que aplasta cualquier duda es la experiencia de uno. Inside out and backward. Uno puede conocer las escrituras, Tarko Pratishtana, Sutra say. de la A a la Z, Always another way of thinking about it. pero siempre hay otro punto de vista. Con la lógica, con lo que es el intelecto, en el ámbito del intelecto, siempre hay otra manera de pensarlo, de razonarlo. Way of inspiring us to practice it. Por eso que nosotros usamos las escrituras como un respaldo para darle soporte a lo que en realidad logramos a través del canto, a través de las experiencias internas. Toward us, that's samadhi. Lo que es transracional es lo que nos permite de llegar al samadhi. Intuition. Esta intuición, este tipo de conocimiento, que Nobody's trying to. Bhaktivinoda Thakur, ni siquiera Bhaktivinoda Thakur puede poner en palabras, So those kind of internal que es exactamente lo que está diciendo.
estas revelaciones internas seeking through our es lo que estamos buscando practice. That's what en most nuestra people know. práctica. That's the ultimate pramana. Este es el pramana último, We la say evidencia scripture is the última. Quran, it's a Decimos que continuum las escrituras son el path pramana, toward us knowing the senses and mind and intellect, because it speaks about things that are beyond mind and intellect, but still it speaks about them with intellectual arguments and so on and so forth. Las escrituras hablan de cosas que se encuentran más allá de los sentidos y de la mente, sin embargo está hablando de ellas. Y entonces todo se baja al nivel de la razón. Pero si nos dedicamos con todo el corazón a la práctica, el conocimiento y las revelaciones que llegan desde el interior son estas que son la evidencia última. Esto es en práctica lo que está diciendo Bhaktivinoda Thakur. Gracias. La última pregunta es de Madhunam de Chile. La ciencia moderna describe que cuando un espermatozoide se une con un óvulo, se crea un ADN diferente del de los padres. Guru Maharaj se interrumpió con un verso. So Mahaprabhu is the new development, right? Yeah, the two Es un become verso sobre Mahaprabhu. Verso sobre Mahaprabhu que dice que los dos se convierten en uno. Radha y Krishna se convierten en Chaitanya Mahaprabhu. Y Guru Maharaj dijo, entonces Mahaprabhu la respuesta. Bueno, vuelvo a la pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a entender a qué punto entra el jiva en un cuerpo? Porque algunos que están a favor del aborto dicen que el feto todavía no es un ser. Guru Maharaj dice, bueno, el Bhagavatam, hay una discusión muy vaga, muy aproximada en el Bhagavatam, y ahí da un cierto punto en el tiempo, en todo el proceso, donde dice que el alma entra en el cuerpo recién hecho. Entonces no podemos llegar a una conclusión sobre el tema del aborto desde las escrituras. Todo el mundo está de acuerdo con el hecho de que el aborto es algo que, bueno, es indeseable, no va a ser la primera opción de alguien. Por ejemplo, los semidioses quisieron matar a Prahlad Maharaj 2 veces en el vientre de su madre. Y no lo hicieron y el resultado fue Prahlad Maharaj. Pero sí se consideró, hay una evidencia de que esto se consideró en las escrituras. También hay el lado práctico. A veces hay que escoger el mal menor. Our solution to it would be thought of as very impractical in today's world. En el mundo de hoy,
sería muy impráctico. La sexualidad está muy promovida. And it's a natural Con una benefit aumentada vida that sexual de many parte de todo el mundo, people, materially speaking, are about, biologically speaking, psychologically speaking. So if you inflame it, and the todo scientific esto don't inflame it, they go the opposite way. They go the opposite way. influencia Opposite way. They try to la shut it off, psicología, el comportamiento de cada uh, miembro de la sociedad. harness it, and so on and so forth. So if you take that off and you just let it go, despite the fact that everyone believes, as I've often said, it needs to be harnessed on some level, everybody De agrees un with lado, that. todo el mundo está de acuerdo que la vida sexual hay que controlarla de alguna forma, Uh, make our restriction where we advocate the restriction or the harnessing cada uno tiene una idea diferente de it will be a qué different punto rules, different worldview. If your worldview is not hay que contradictory, regularla. this life is not in pursuance of something else, there's not something more, then yeah, it's among all the sensual experiences. It's pretty has a pretty high, it's pretty high on the charts, right? Um, and and so when you have a society like that, then to offer as a solution to the problem the Entonces, kind of en una sociedad así, celibacy, for example, or hablarles marriage only, or de abstinencia de la vida sexual polygamy, o relationship and so on, de matrimonio, de unión santificada, not going to work. es algo que, So you're no really va a against encontrar it. un terreno fértil. So um, Vamos contra corriente. so given that, people come up with their arguments as to when, if not when, and so on and so forth. But anyways, aside from that, I don't think there's an answer in the scripture as to the exact. Pero a pesar de todo eso, no creo que haya una respuesta en las escrituras. For that, it's just cells, and therefore you can abort it, and Bueno, según las escrituras dicen que, you can look in the third canto. But o sea, no vamos a encontrar nada sobre el primer trimestre, que antes son solo would be at the time cel- of conception. células y luego It es seems un to say feto. that it's only cells, there's no life there. Sí, bueno, yo personalmente, si alguien me dice que son solo células They're looking y at no hay it as vida, biological life and how it expresses itself and makes itself known. Mm. Um, and there may be an argument from that point of view that there's no life there, but of course the Atma is something that transcends biology and is life in a deeper bueno, sense. el atma trasciende la biología. Our perspective, Entonces, that is, the more I think about it as I talk, is really that what makes the whole thing bueno, ahora me lo estoy go, pensando mientras what hablo, makes the cells move, what makes matter pero move, lo que hace que las células se muevan, se reproduzcan y todo eso, es la and conciencia, so if you have life forming, es la vida. Entonces, si uno tiene una vida it formándose, makes sense that consciousness is forming it. tiene sentido que se encuentra, We say the Bhagavad Gita says the que body hay un ser was consciente never detrás. formed in the previous body. Bueno, el Bhagavatam dice que el cuerpo Yam yam vyapis parambhava que se está formando ya se formó en el cuerpo anterior, o sea, en la idea de los padres. eighth chapter of the Gita. So that body, that collection of cells, is formed by the jiva himself in a previous life, uh, relative to his preoccupation. Now, the preoccupation is the subtle body, the mind, and so forth. Matter comes out of mind, right? Matter, gross matter comes out of subtle matter. So the gross En body, general, la materia subtle matter of the mind, but behind that, driving that mental conception, and burda physical sale de la existence materia subsequent sutil. to it, is consciousness. So consciousness driving the whole thing.
Entonces podemos abstraer todo a estos niveles básicos, que la conciencia está detrás de la materia en cualquier forma, que se esté hablando del deseo de los padres o de todo lo que he dicho. There is actually one more Bueno, ¿qué question from más? Krishna Kanaya. Bueno, hay una pregunta de Says, Krishna very, very Kanhaya. important. Srimad Bhagavatam. What was that? Kurmash, did you say something? No, she said Hari Bol. I said Hari. Oh, ¿Dijiste algo? No, no, ella me dijo Haribol y yo dije Hari. El Srimad Bhagavatam habla de los 10 sujetos. Pero, ¿dónde se encuentran los 10 temas del Bhagavad Gita? Kumar dice, quiero que te estás refiriendo a Baladev Vidyabhushana cuando dice que en el Gita, bueno, Prabhupada lo mencionó. Prabhupada dedicó su comentario a Baladev Vidyabhushana porque fue su primaria inspiración. Baladeva Vidyabhushana es uno de nuestros acharyas originales. And it was also said Chaitanya Mahaprabhu wrote out the Bhagavad Gita in his own handwriting, all the verses. También Vishwanath Chakravarti Thakur escribió un comentario y Advaita Acharya tenía un comentario y se dice que Mahaprabhu escribió el Gita con su propia mano y se lo dio a Gauridas Pandit. Pero bueno, Baladev Vidyabhushan era un seguidor de Vishwanath Chakravarti Thakur y Prabhupada dedicó su comentario a Baladev Vidyabhushana. Hare Krishna. Tell me them. So it's karma. Can't hear you. Oh, sorry. Hare Krishna. It's karma, Bueno, los prakriti, temas son karma, prakriti, Ishvara, kala, Ishvara. and the jiva. kala, jiva, Ishvara. ishvara, Ishvara, and then kala, time, And Jiva. and the jiva. Yeah. Yeah, so that's his perspective. el análisis de Baladev Vidyabhushana y de Prabhupada I don't think anyone else is before him. es esta y muy útil. No creo que alguien antes haya hecho esta distinción. Good. Thank you. I Short also question. Nice Hare to see you. Krishna. See you in Poland. Yes, I'll be there in about a month. Sí, nos vemos pronto. Sí, voy a estar allá como en un Looking mes. forward to it. So, we have about 4 or 5 minutes. Any other Tenemos comments? 5 minutos si hay más comentarios o preguntas. Banshee escribió algo sobre el aborto diciendo que, dando su perspectiva, digamos, más mundana, él dice que los tumores también están vivos, tienen su constitución genética y aporte de sangre y tienen una vida propia, pero no los consideramos seres. Well, I guess, relative to how I was speaking earlier, you're speaking about Gomar biological. dice, te está refiriendo a vida biológica. Biologically, a tumor's alive. Biológicamente, But not, but I guess what you're saying, but we don't consider that there's a jiva present there. o sea, está repitiendo la pregunta para razonar. Sí, tienes razón. Remove a tumor without Quitamos un tumor sin ni siquiera pensarlo 2 veces, a fetus because the tumor doesn't have the potential. porque el tumor no tiene el potencial. Es una, Doesn't have the potential to become a human being. aunque sea un grupo de células como un feto, no tiene el potencial de ser un ser humano.
mientras un feto es una combinación de células particular que el jiva puede habitar. Inhabits, whereas the tumor is not. So, what's the question? How can, if the tumor is biologically alive, but there's Entonces, ¿cuál es tu pregunta? fetus, I guess is the Que argument. si el tumor no es vivo, ¿cómo podemos decir que el feto no tiene, cómo podemos decir que en el feto se encuentra un jiva? Therefore, argument being, why couldn't we treat the fetus in an earlier stage just as a tumor, right? You understood? You say that's Entonces, ¿por qué no deberíamos considerar a un feto como a un tumor? yeah, well, because I guess our perspective is that the jiva enters at conception. Porque nuestra perspectiva es que el jiva entra al momento de la concepción. Now you can argue that we're wrong. Uno puede decir que I'm not sure that there's a precise estamos equivocados scripture, but it seems to be the overriding. y no sé si hay una afirmación en las escrituras What it says there. And that biology can arrange, that a tumor can be biologically alive and not have consciousness in it. I don't know. It doesn't mean that that there's something going on without consciousness behind it. I mean, I'd have to study tumors. Uno dice, yo no estudié los tumores, pero But that's how I would think about it. It's obviously a very complex subject. es un asunto muy complejo. In most countries, like in this country, there's a whole political perspective. En este país, en mi país, es toda una perspectiva política sobre la autonomía, sobre el cuerpo del individuo o que si el Estado puede tener The argument, as I understand it, algo que decir sobre las libertades de los ciudadanos. state have control of the body, or should the individual owner of the body, inhabitor of the body, be autonomous, whereby then something could be morally wrong, but it's not a law. It seems to be the argument. So people will do, and anyway, it's complicated, as I say. Uno dice, bueno, sí, está complicado. Yo no tengo todas las respuestas. You have to look pragmatically, I suppose. Hay que ser pragmáticos If there is abortion allowed, y pensar are there actually less abortions? que si se permite el aborto, ¿va a resultar en menos abortos You might have more abortions if it's not allowed, and other problems. o más? Bueno, uno podría vietar el aborto y causar mucho más problemas, más muertes de madres y de bebés. Yo tengo una mente abierta con respecto a eso. De por sí pienso que no es algo bueno, pero puede haber circunstancias relativas en las cuales se escoge el mal menor. Evils and contradictions that are impossible to resolve, in the world itself. I mean, it just speaks about the nature of the complexity. That life does not conform to reason. It's bigger than reason. It's just bigger than reason. Volviendo a lo que decía antes, la vida no se conforma a la razón, la vida es más amplia, más grande que la razón. Withdraw, this is my perspective, Sattvic perspective, transcendental perspective. That's it's not that the world has problems, it's that the world is a problem. That may sound to those who are more identified with the world as a cop out, so to speak, but you have to back it up with
por los Could be your que example. And if you can live on that, in that perspective, that the world is problem itself, O and you sea, si uno parte de la perspectiva que el mundo es el problema, that, and how by that you can solve all the problems and solve your economic problem. Then it speaks somewhat, but it's just who's going to do it? A few people. We're all doing it, all of us here. y que Great. cambiando uno mismo va a cambiar todo el mundo, pero ¿quién lo va a hacer? Somos pocos aquí que tenemos esta mentalidad. Como dice el Gita, entre miles de personas, One in a million. You will be all of you, one in a million, infinite jivas. But when is your time, and so forth. So, selling a transcendental world vender una perspectiva trascendental como solución a todos los problemas del mundo material we do it. es una venta muy difícil. It's a pretty hard sell. Es lo que estamos haciendo. Never gonna No go tenemos anywhere. opción, pero es una venta muy difícil. Like therefore Bhaktivinoda Thakur said, in the end, what could I do? I tried to preach, but it didn't work. He tried to change the whole world, right? Yeah. Bhaktisiddhanta also formed a big institution, 64 mosques, and in the end he said, Bhaktisiddhanta también formó una institución muy grande, 64 what MATs, can you do? So para solucionar todos los problemas. No se solucionaron. ¿Qué le vamos a hacer? that a comprehensive solution to the problems is not one that those absorbed in the problems and worldly perspective are going to be able to relate to. La solución para todos los problemas del mundo no es algo que las personas que se encuentran en este mundo van a poder, van a saber escuchar. The Hindus, which is really something that should be pointed to, the whole system. And that's really what Bhaktivinoda tried to do with his advocacy of Varnashram. He said, look at the whole thing here, look at the whole, organize our life in this way that we have. That we Bhaktisiddhanta tenía esta idea del Varnashram, it's over here. que tengamos una sociedad organizada para que todo apunte al Prema Bhakti, Psychologically, según nuestro, so forth. para que llegamos también de paso a un balance psicológico, psicofísico, And prescribed duties. donde cada uno hace sus deberes así como están prescritos según la constitución psicofísica de cada uno, para que cada uno actúe sin apego a los resultados. Y dentro del Bhakti quería aplicar la misma gradación, pero no se dio. Es una venta muy difícil de hacer. Peter Marsh said, what can I do? People would say, why don't you go feed the hungry? He said, there may be only a few people, but they're hungry for this. And I'm feeding them. Le preguntaron a Sridhar Maharaj que por qué no va a dar de comer a los hambrientos. Y Sridhar Maharaj dijo, bueno, los que vienen a mí son hambrientos para otra cosa y yo les ayudo en esa forma, porque los que tienen esta curiosidad de sacarse de este mundo material y de contestar a todos los problemas, ¿no les debería ayudar en ese sentido? Bueno, Gaur Premanande Hari Bol. Bueno, me alegra haber hablado con ustedes. Gracias. Bueno, no se olviden del cow seva, del servicio a las vacas. Ahí en el chat van a encontrar el enlace para la cuenta de Patreon. Siguiente clase va a ser de Shamak Sundar sobre el agua como guru. Bueno, nos vemos la semana.